Hola, buenas tardes a todos. Soy Jorge Bañón, responsable de comunicación de Ares y quería darles la bienvenida a esta jornada que tenemos de actualización en materia militar que han preparado nuestros compañeros de Ares en la delegación de Sevilla. Les ruego que durante la charla mantengan apagados, silenciados los micros. Y luego al final de la charla pues abriremos un turno de preguntas que bien las pueden ir haciendo por el chat y luego se las pasamos al ponente o luego en directo cuando termine la charla pues las podrán hacer en persona. Y ya sin más les dejo con Antonio Ruiz, que es nuestro delegado en Sevilla. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me escucha, no? Bueno, pues a todos buenas tardes. Agradezco que estén aquí desde Sevilla, que vamos a ofrecer esta jornada de actualización en materia militar que ha preparado nuestros compañeros y que ya se ofreció en otras ocasiones y ha tenido un gran éxito. Como vamos con bastante retraso, voy a presentarme al conferenciante, que es Enrique Rodríguez Mayo, que es sargento primero de la Armada, es reservista honorífico. Y bueno, pues tiene su currículum como militar, pues ha estado destinado en la base naval de Rota, en submarinos, y también en la unidad militar de emergencias en el 2º batallón, con prevención de riesgos laborales. Tiene una gran experiencia también, bueno, aparte de todo, en nuestra asociación es secretario de nuestra delegación, de nuestra junta directiva, y es a su vez colaborador muy especial en todo lo que es nuestra revista Ares Sevilla, que también publicamos. Él es especialista, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y también es graduado social. Y bueno, pues poco más, es una breve presentación. Yo creo que está bastante bien documentado en todo lo referente a la jornada de actualización. Y sin más, pues paso a darle la palabra al conferenciante para que después tengamos un turno de preguntas. Enrique, cuando tú quieras, puedes comenzar. Buenas tardes. Enrique, ¿me escuchas? Sí, ahora. Te doy la palabra. Comenzamos, ¿no? Sí, cuando tú quieras. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos y bueno, os doy la bienvenida a esta pequeña jornada de actualización en materia militar. Vamos a comenzar la jornada. Voy pasando la ficha. Os escucho muy mal, pero entiendo que el sonido mío de la voz sí os llega a ustedes bien. La normativa que vamos a utilizar es la que aparece en la primera ficha. Nos vamos a basar en la orden que regula la uniformidad de las Fuerzas Armadas, que es del año 2006, que conocéis todos. Todo, digamos, el Power va a basar sobre dicha orden. Y también vamos a ver un poco, o vamos a tocar lo que es regula el Real Decreto 2003, que aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares. Y a su vez también la orden que regula, tramita y concede, en este caso, las cruces al mérito naval, militar y aeronáutico. Es decir, vamos a incidir en estas tres normativas. Vamos a comenzar un poco con el aspecto físico, bueno, que todos, la mayoría de ustedes conocéis ya, pero que muchos compañeros que son nuevos en este tema, pues desconocen. Muy simple, he puesto aquí una especie de imágenes para que se entienda bien. Como sabéis, el orden de, o sea, el aspecto de policía es importante para nosotros, sobre todo en el cabello. El tema del bigote, pues como sabéis, tiene que llegar a la altura, no sobrepasar la comisura de los labios, como viene aquí indicado en el dibujo de la izquierda. La parte trasera del cuello ha de estar en esta situación que aparece en el dibujo, sin tocar el cuello de la camisa o de la guerrera, y a una distancia, como viene aquí puesto, que es 1,5 centímetros. Después el corte de la barba sería de esta forma, un corte de la barba regular, sin que ceda más allá del cuello. Visto de perfil sería esta la imagen, y la perilla sería esta el dibujo de la derecha, tanto de frente como de lado. Después las mujeres, pues el tocado que lleva el gorro de cabeza, la prenda de cabeza, mejor dicho,
iría en esta posición, que todos conocemos, que son las 3 prendas. Y el recogido o el pelo recogido, que es lo típico en las mujeres cuando se ponen la prenda de cabeza. Aquí tenemos un aspecto de cómo quedaría en las mujeres el recogido del pelo. Y después hay otro aspecto importante que regula el reglamento de uniformidad, es el tema del aspecto físico con respecto a los tatuajes. Esto es muy importante. Como sabemos todos, los tatuajes no pueden ser visibles, sobre todo en las zonas en las mujeres, en las piernas, en brazos, cuello y cabeza, es decir, todo lo que es la zona visible. Y en el hombre igual, en este caso serían los brazos y cuello y cabeza. Nos dice el reglamento que si tenemos algún tatuaje debe de cuidarse de que no vaya en contra de motivos obscenos, discriminación, hincapié en que no se tenga, en este caso, argollas, espigas, inserciones, y esto es muy importante, automutilaciones que se dan bastante, sobre todo en los lóbulos de la oreja. Es decir, esto sería motivo de exclusión. Visto esto del tema del aspecto de la policía militar, vamos a pasar ya directamente a la uniformidad, que vamos a dividirlo en zonas. Sería, para que nos quede claro cuáles son las zonas, podríamos memorizar un poco diciendo A, B, C por la derecha, si lo vemos de frente, y después D, E, F por la izquierda, para memorizar el lugar, ¿vale? Porque nos vamos a referir bastante a la zona de donde van las insignias y demás. Como veis aquí en el dibujo, los pasadores irían en la zona A. En este caso, las medallas y crucis irían también en la zona A, y después ya las grandes cruces, o sea, las cruces y demás irían en la zona C, que lo veremos un poquito más adelante, las placas de doctor en la F, el símbolo nuestro, o sea, el distintivo, mejor dicho, de reservista iría en la D, junto con los cursos. Y aquí en la zona I, G y H, o sea, la zona I, que es la que nos va más a interesar, iría lo que es el distintivo de destino. Aquí tenemos otra imagen idéntica, pero con un poco de más detalles de otros tipos de insignia. Independientemente de lo dicho anteriormente, después ya entraremos en el tema de la uniformidad. Existen unas recompensas militares que son las siguientes. Esto va por medio de una cédula acreditativa en papel y son la citación como distinguido, que esto muchos lo conoceréis. Esta citación como distinguido se conceden a aquellos militares que intervinieron en conflictos armados y operaciones militares. Solamente va dirigido o, digamos, otorgado a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Y después le sigue la mención honorífica, que es una recompensa también militar que consiste en premiar los servicios y trabajos y estudios del militar en este caso. Y por último está la felicitación por escrito, que consiste en premiar algún tipo de actuación concreta. Esto todo va anotado en la documentación o en el expediente militar del militar. Estos son los tipos más comunes y usuales. Con respecto a las condecoraciones, nos dice la normativa que se conceden por el gobierno español a través del Ministerio de Defensa a todo el personal militar y civil, tanto nacional como extranjero. Siempre a propuesta del jefe de la unidad, y como sabéis, una cruz del mérito militar, naval y aeronáutico, que es el militar es el ejército de tierra, naval, armada y aeronáutico ejército del aire, equivalen a 3 menciones honoríficas. Es decir, en el momento que ya tengamos 3 menciones honoríficas, se nos, digamos, conceden una cruz al distintivo blanco. Esto, sabéis que hay un cupo anual, es decir, que no se puede sobrepasar, y que en el momento en que se sobrepasa, esa persona que se le va a conceder la medalla pasaría al cupo del año siguiente. Para que tenga validez, su concesión se publica en el Boletín Oficial de la Defensa y va en la zona A del uniforme, que recordáis que es la que va encima de la solapa, del bolsillo de la guerrera, de la parte derecha si nos ponemos enfrente, si lo vemos enfrente.
Aquí tenemos un pequeño detalle de la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, que como sabéis, bueno, la medalla, en este caso la cruz, mejor dicho, se corresponde a un pasador. El pasador va en el tipo de uniforme de diario, mientras que la medalla va en gala. Equivale lo mismo, representa lo mismo, pero va en función del tipo de uniformidad. Aquí a la derecha veis cuando se coloca en el diario, en este caso la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo se pone en el uniforme de diario, tanto en el A, el B o el C, y los pasadores tantos como cruces. Aquí hay que tener mucho cuidado en este tema porque los pasadores normalmente se ponen, como dice aquí, tantos como se tengan, es decir, si tenemos 3 cruces, pues nos pondremos 3 pasadores. Pero sin embargo, cuando nos ponemos la cruz, solamente nos podemos poner una, aunque tengamos 3 o 4, ¿de acuerdo? Después entraremos a ver el tema de la etiqueta en reducido, o sea, perdón, de la cruz y las condecoraciones en tamaño reducido que van al uniforme de etiqueta y gran etiqueta. Aquí vemos la gran cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, que es una especie de placa con su correspondiente pasador, igual que la cruz mencionada anteriormente, y que esta conlleva también una banda que va desde el hombro hasta la cadera. Y aquí nos dice cuándo no lo debemos de poner. Bueno, en este caso el que la tenga conseguido, claro está. Aquí se vuelve a repetir lo que os decía antes, es decir, no se podrán portar condecoraciones idénticas en número, solamente una, no estamos refiriendo a cruces y medallas. Si tenemos, aunque en realidad yo he visto algunos reservistas y algunos militares profesionales que se suelen poner las medallas idénticas todas, cuando en realidad así no debe de ser, es decir, se debe poner solamente una. Nos pondremos tantos pasadores, vuelvo a repetir, tantos pasadores como medallas tengamos, aunque sean repetidas, eso sí. Aquí tenemos la zona, esta es la zona A que decíamos antes, encima del bolsillo. Y esta es la zona donde va el distintivo de reservista, que lo veremos más adelante. Esto también es importante, cómo nos debemos de poner las cruces y medallas. Bueno, pues se cae en el error de que las medallas se suelen poner a raíz de la costura digamos, del bolsillo, y no es así. Hay que guardar 6 centímetros desde la costura, que estoy señalando con el cursor, desde la costura hacia arriba contamos 6 milímetros y ahí engarzamos la cruz o la medalla. Y no solamente en la parte central, que se la pone mucho, sino en la parte de la izquierda, aunque la solapa tape las condecoraciones. Es decir, iría en la parte izquierda. Y a la altura de 6 centímetros, como digo. Aquí nos vienen cuántas, digamos, cruces o medallas nos podemos poner por filas, porque estos se ordenan por filas. Vamos a intentar explicar un poco esto para que se entienda. Es decir, vamos a utilizar solamente 2 filas para colocarnos las medallas. En cada fila, aquí en este caso nos dice el número de medallas o cruces de 1 a 4, es decir, la parte de arriba, o la primera fila, digamos, que está aquí, iría la medalla o cruz 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y se pondrán por orden de importancia, es decir, la más importante primero y así sucesivamente hasta la menos importante. En el caso de que tengamos 5 medallas, nos vamos aquí al siguiente renglón, utilizaremos la segunda fila. Y quiere decir que 3 medallas irían en la primera y 2 en la segunda. Y así sucesivamente. Si tenemos 6, utilizaríamos la fila 1 y 2 para poner 3 arriba y 3 abajo. Y así sucesivamente. Vamos, no tiene más historia que la disposición. Esto ya os digo que muchos no lo llevan a cabo. Y bueno, también es importante decir que cuando se pongan o nos pongamos las medallas, utilicemos un engarce donde van todas unidas a la misma altura y siguiendo una línea recta. Hay algunos que se la ponen suelta y entonces una va hacia arriba, otra hacia abajo y eso causa mal aspecto a la hora de la colocación. Aquí tenemos las miniaturas con el mismo sistema. En función de... Nos dice que la miniatura es la misma medalla, pero más pequeñita y que se usa en el traje en el uniforme de etiqueta y gran etiqueta. Y aquí nos viene la secuencia de las filas y el número de medallas que debemos de portar.
Aquí hay un ejemplo de un traje de gran etiqueta, una uniformidad de gran etiqueta, con las miniaturas puestas en la guerrera. Con respecto a las placas, pues igual. Va en la zona que viene en el dibujo y se colocan en función del número de ellas. Si solamente se tiene una, irá a la zona central del bolsillo derecho de nuestra guerrera. Si son dos, se pondrá a ambos lados del bolsillo, siguiendo siempre esta disposición. Recordemos que es la zona C, ¿eh? No, que no dejan de entrar propaganda. Cuando son 3 placas, las pondremos en esta situación. Y si son 4, las pondremos en esta ubicación. El tema de los pasadores es un tema importante que también se lo colocan, tanto reservistas como profesionales se lo colocan mal. Esta es la disposición correcta. Es decir, irían los pasadores, se colocarían 4 por fila y se pondrían en la parte central del bolsillo, como regula el número, como se ve en el dibujo del pasador número 1. Y en la zona central, y tocando, digamos, la costura del bolsillo, no más para arriba. Muchos se la ponen aquí en la izquierda y eso no es correcto, hay que ponerlo en la zona central. Si se tiene 2, pues siempre buscando el centro del botón del bolsillo, ¿vale? Si son 3, pues igual. Cuando vamos pasando de número, 4, pues ya ocupamos prácticamente todo lo que es el bolsillo, la solapa del bolsillo. Y cuando ya pasamos de 5, automáticamente no la ponemos en medio, sino la ponemos a la izquierda, que es su lugar correcto. Y así sucesivamente. Va en la zona C, siempre pongo la zona C para recordar el sitio donde va, la zona C del uniforme, o sea, de la guerrera en este caso. Aquí volvemos otra vez a repetir lo mismo, pasadores 4 por fila en la zona C. Se pondrán pasadores idénticos como cruces o medallas tengamos, ¿vale? Era lo contrario que la medalla o la cruz solamente se pone una. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría la guerrera, es decir, hay que ponerla debajo de la solapa de la guerrera, aunque no se vea, pero es así. Va en esta situación, aquí va el número de filas y son los 13 centímetros que ocupan los cuatro pasadores. Y este sería, aquí hay un ejemplo de, digamos, una chaqueta cruzada de la Armada, iría en esta posición, como hemos dicho antes, ¿eh? La zona central, nunca a la izquierda, ¿eh? Zona central del bolsillo. Aquí tenemos un ejemplo de condecoraciones internacionales que son muy comunes en nuestras Fuerzas Armadas, que es la Altea, la Former Yugoslavia y la del Líbano. Esta es de la Unión Europea, esta es de la OTAN y esta es de la ONU. Todas llevan su pasador, que como veis los pasadores son idénticos al mismo color del tejido de la medalla. Aquí la Altea en este caso lleva el nombre de la misión en una chapita que va acogida al mismo tejido de la condecoración. Aquí el Former Yugoslavia igual, lleva el nombre de la misión. Esto también hay muchos que no lo desconocen. Aquí tenemos un ejemplo de una condecoración Atalanta y habrán visto estos números que significan. Bueno, pues significa que cuando un militar se le concede una Atalanta, pues se coloca su medalla, pero cuando se le vuelve a otorgar otra segunda Atalanta, automáticamente se tiene que colocar el pasador con el número 2. Esto significa que tiene 2 Atalantas. Si tiene 3 Atalantas, el número 3 y así sucesivamente. Y el 4 porque tiene 4 Atalantas, ¿vale? Aquí tenemos un par de ejemplos también de la conocida Balmis, que tanto se han concedido tanto el año pasado como este. Y este es un ejemplo de una cruz al mérito aeronáutico con distintivo blanco. Aquí se suele poner la fecha de la concesión de la medalla. Y aquí me he permitido insertar las medallas que se han concedido en este primer semestre del 21 a los reservistas, solamente a los reservistas. Como veis, la medalla Barbie
la medalla de la Operación Balmi se ha concedido 284 medallas a reservistas, que son bastantes, en el primer semestre de este año, ¿eh? Aunque en el año pasado, al final del año pasado, creo que se otorgaron algunas más. Y siguen otorgándose medallas en el segundo semestre, solamente estamos hablando del primer semestre del 2021. Como veis, la cantidad es bastante abultada. Y después siguen otra serie de cruces, como el mérito con distintivo blanco, 3, el mérito naval con distintivo blanco, que este es de nuestro compañero Jorge Bañón. Después vienen algunas medallas más que se han entregado, la medalla del servicio a la política europea, 4 en este caso. Y aquí, como veis, aparecen los numerales que os comenté antes, ¿eh? Se han otorgado 2 numerales de la medalla al servicio a la política europea y seguridad. Se han entregado 3 numerales. El numeral 3 se ha entregado una vez y el cuarto una vez. Repito que esto es datos estadísticos del primer semestre del 2021. Aquí os he puesto un tipo de condecoración muy conocida, que es la Real Militar Orden de San Hermenegildo. Hay otras más, como la de San Fernando, pero bueno, me he permitido poner la de San Hermenegildo porque es la más conocida y la que se suele condecorar con más asiduidad que la otra. Esta medalla se otorga tanto a los miembros del Ejército de Tierra, como dice ahí el texto, el Ejército de Aire, la Armada, Cuerpos Comunes y también la Guardia Civil. Ojo, solamente a los oficiales generales, oficiales y suboficiales quedan excluidos de esta condecoración la tropa y marinería. ¿Qué es lo que se premia con esta condecoración? Pues como dice aquí, la constancia e intachable conducta en el servicio. ¿Cuándo se concede? Pues cuando se han cumplido 20 años de servicio. Y hay 4 variantes o 4 modalidades, digamos, que está la Gran Cruz, la encomienda con placa, la encomienda y la cruz. La Gran Cruz es igual que la encomienda, pero a diferencia de que tiene la corona real en la zona superior, con su correspondiente pasador. La encomienda igual, con placa, la encomienda sola, que lleva estas 2 ramas cruzadas, y después la cruz. Vamos, en orden de importancia sería al revés, es decir, sería de derecha a izquierda, ¿vale? Primero la cruz, después la encomienda, después la placa y después la Gran Cruz. Bueno, ¿quién tiene derecho a esta, digamos, condecoración? Pues como decía, esta condecoración se otorga a los 20 años de servicio. A los 20 años de servicio, pues se nos concede la cruz, ¿vale? Después, a los 5 años siguientes, que son 25, se nos, digamos, condecora con la encomienda. Y en el momento en que ya nos tenemos la encomienda, ya somos caballeros y damas, ¿vale? A partir de la encomienda. Cuando nos dan la cruz, no somos ni caballeros ni damas. Después, 5 años más tarde, que serían 30, 25 y 5, 30, ya tenemos derecho a la encomienda con placa. Y por último, la mayor, que sería la Gran Cruz, solamente se le otorga a oficiales generales y con una antigüedad de 3 años como caballero o dama. Para lo cual serían 25, 5, 30, más 3, 33 años. Esto es en sí un pequeño resumen, porque esto tiene más historia a la hora de concesión y de cómputo de años y de servicio y demás. Normalmente dice la normativa que para conseguir la del mérito, la de la Orden de San Hermenegildo, se han de contar tiempos del militar de reemplazo, el tiempo que ha estado de militar como profesional, el de complemento, y también entra los alumnos en centros docentes. Más otras, digamos, servicios que a criterio del Ministerio de Defensa puede dar cabida también para la concesión. Entonces, con esto hay mucha polémica porque hay muchos recursos sobre esto, porque hay antigüedades y servicios que no son computables para otorgar este tipo de placas y medallas. Hay bastante jurisprudencia sobre el tema. Aquí quedaría como quedaría en una marinera, en este caso. Esto es un oficial de Cuerpos Comunes porque lleva las palas amarillas, en este caso de la UME, más bien mostaza diríamos. Aquí veis la encomienda que va cogida al cuello, porque eso tenía una especie de cinta, la cinta va por dentro y aparece colgada por el cuello. Y también tiene la cruz que la veis aquí en medio. Aparte se le ve también que tiene una cruz al mérito naval, blanca, y aquí parece una medalla de una misión internacional, parece que es una Atalanta. Y esta sería la encomienda como se colocaría
la marinera en este caso. Bueno, pasamos al distintivo nuestro de reservista. Vamos a ver ahora los distintivos. El distintivo de reservista tiene unas dimensiones, como sabéis. Este es el metálico que nos ponemos en el traje de diario y de gala. Nos dice aquí cuándo nos lo debemos poner, solamente en diario, gala y especial relevancia. Después veremos cada uno cuándo lo tenemos que colocar. Y aquí vemos los 3 distintivos de reservistas según la uniformidad de campaña que tendríamos colocada en este caso. Este sería el distintivo de reservista, que iría en la parte derecha de nuestro pecho, donde va colocado el distintivo metálico. Y este sería el árido, este sería el boscoso y este sería el negro específico para la UME. En el de la UME se pondrían el polo negro de manga corta, manga larga y la camisola negra de manga larga. Y va en la zona D, que es donde va también el distintivo de reservista metálico. Este es otro tipo de distintivo que se llama distintivo de nacionalidad y va en la zona G. Recordáis que había una zona H en la izquierda y otra zona G a la derecha. El distintivo de nacionalidad prácticamente lo que le dice es al militar, normalmente en misiones internacionales, a qué país pertenece. Entonces hay 3 variantes, que está la baja visibilidad, que esta sería la árida, la baja visibilidad en boscoso y después la policromada, que es los colores de la bandera nacional, que es como la que lleva este capitán en este caso en el brazo, en la zona, repito, G del uniforme. Después hay otros distintivos también de especialidad fundamental, de complementaria, título, diploma. Estos son específicos de algunos militares profesionales y van en la zona D. La zona D es la zona donde llevamos el distintivo de reservista. Esto es importante también. Este clase de distintivo se llama distintivo de destino y va en la zona I del uniforme, que es aquí, ¿vale? Este distintivo de destino nos lo colocamos en función de la unidad a la que pertenecemos. Es muy importante que este, digamos, distintivo vaya a 7 centímetros desde la postura que estoy señalando aquí arriba de la guerrera. Contamos o medimos 7 centímetros y colocamos el distintivo. Hay muchos que se lo ponen aquí, queda muy ridículo y muy feo, ¿no? Incluso hasta en el codo, ¿no? Los he visto yo que se lo colocan. Entonces la distancia reglamentaria es esta, 7 centímetros. Aquí hay 2 ejemplos, una del mando de artillería antiaérea y otra de la fuerza terrestre. En los distintivos de destino, según la JUCO, yo tengo un power donde vienen todos los distintivos según el regimiento o el acuartelamiento al que pertenezca, para saber qué distintivo es el que se tiene. Si alguno lo quiere, pues al final de este power está la dirección del correo, me lo pide y se lo mando con mucho gusto. Aquí tenemos otra clase de distintivo, que es el de función del profesorado, que hay de 3 tipos. Está el de enseñanza y formación de perfeccionamiento, que es este, y después el de alto estudio de la defensa nacional, que es igual, pero con 2 bandas celestes, para distinguirlo del normal, de enseñanza de formación y perfeccionamiento. Y después el profesor se puede poner el distintivo de permanencia, de función, que consiste en barras según los años. La dorada significa 5 años, y la azul significa 1 año. Es decir, que este militar tendría 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 22 años de servicio en la función del profesorado. Aquí tenemos otra clase de distintivo, que es también de función, que lo habéis visto también, son los típicos cordones que se ponen en la zona derecha de la guerrera, van cogidos a la parte superior del hombro, y después va cogido a un botón o a una especie de engarce que tiene aquí debajo de la solapa. En este caso es un ayudante de campo, y este también es otro, pero de una escuadra de lactadores. Después los alumnos en las academias también llevan sus, distintivos de función. Aquí tenéis el Ejército del Aire, aquí tenéis un alumno de la Academia General del Aire, que va en rojo, la de la Academia Básica del Aire va en blanco, y después tierra está la Academia General Militar, los oficiales que van en rojo, y en blanco van los de la Academia General Básica de suboficiales. Y la Armada, en la ESUBO, en la Escuela de Suboficiales, va en blanco, y en amarillo va en la Escuela Naval Militar.
Pasamos a los distintivos de función del agente de la autoridad, que son los típicos policías militares. Aquí tenemos los ejemplos de estos brazaletes. Estos brazaletes van colocados como figura, como aparece en la figura. Es un brazalete que va cogido aquí a la hombrera y después se coge por un velcro por la zona de la sila. Y en este caso de la PM es de la Policía Militar, este de la Policía Naval, Policía Aérea y este específico de la Policía Militar de la UME. Como sabéis, los distintivos de función de un agente, de un policía militar, tienen la característica y la peculiaridad de que son agentes de la autoridad y tienen su placa como un policía. Aquí hay una placa de Policía Militar del Ejército de Tierra y aquí hay otra placa con su número de agente de la Unidad Militar de Emergencia. He puesto estos dos ejemplos porque son muy comunes. También llevan el distintivo de función, la gente de autoridad llevan la típica tira identificativa, en este caso es un capitán del Ejército de Tierra con su número de agente, Ejército de Tierra y el número tal, Policía Militar. Aquí hay otro en árido, aunque se ve un poco oscuro, pero es de un uniforme árido. Y aquí hay otro muy típico de la Policía Naval, específico para reservistas. Esto va en el centro del pecho del uniforme árido. Aquí lleva el logo o el emblema de la Infantería Marina. Este hombre es Sánchez Escabo. Y aquí lleva el distintivo árido de reservista y diciendo que es Policía Naval. Vamos a ver un poco el tema de los distintivos de permanencia. En este caso, este distintivo pertenece a la UME. Volvemos a las barras. Recordamos que la dorada eran 5 años y la roja en este caso es 1 año. Es decir, que este militar de la UME tendría 6 años de servicio. Nos dice que 2 años consecutivos o 3 discontinuos pertenecen a una barra roja y se coloca en la zona F del uniforme. Este de la Legión es un poco más complicado porque utilizan varios colores. Aquí tenemos una barra negra, equivale a 1 año. Lo que significa que 5 barras negras equivalen a una plateada, ¿vale? Y 5 años de barra dorada, es decir, cada barra roja es 1 año, 5 barras doradas equivalen a una dorada, ¿vale? Entonces, este legionario, digamos, tiene en este caso 5 y 5 serían 10, 12 años, no sé si no sumo mal. Irían en esta posición. Es decir, cuando tenemos 5, automáticamente se canjean las 5 negras por una plateada y las 5 rojas por una amarilla. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Porque la roja es para hechos de armas, que es esta que está aquí. Y la otra son para años normales. Entonces esa es la diferencia entre el negro y el rojo. Os pongo aquí la normativa, la que regula esta clase de distintivos. Aquí tenemos 3 ejemplos también de distintivos de cuerpos especiales, unidades de montaña, operaciones especiales y unidades paracaidistas. Igual, 5 años y las verdes 1 año y 1 año. Está igual, es en verde, en este caso para montañas y operaciones especiales, y roja específico para las unidades paracaidistas, pero significan tanto la verde como la roja 1 año y la dorada 5 años. También van en la zona F de la guerrera. Aquí tenemos también un caso de distintivo de mérito, que va en la zona F del uniforme, que es operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Esta ya hay muchos reservistas que la tienen, sobre todo de cuerpos comunes que están destinados en operaciones internacionales. Como veis, es el distintivo con 2 apéndices donde se le ponen las barras. Estas va el nombre de la operación, libertad duradera, etc. Y aquí está digamos, el baremo de todas las operaciones que hay con su código y el nombre de la misión. Se van colocando una detrás de otra en medida, en la función que se van cumpliendo. Este distintivo es poco conocido porque hay muy pocos que lo utilizan. Son distintivos de combatientes de las Fuerzas Armadas. Van en color según el empleo. Los oficiales es en rojo, el suboficial en celeste y el verde de tropa. Aquí tenemos también otros distintivos que son heridas de combate y van en la zona H del uniforme, que va en el hombro, en la parte del
del hombro izquierdo. Es un galón de 90 grados, digamos un ángulo de 90 grados, y cada ángulo significa una herida en combate. Es decir, que si se tiene 2 ángulos, es que ha estado herido en 2 ocasiones. Este es el típico semáforo que le suelen decir al disco que nos ponemos los reservistas como aspirantes reservistas voluntarios, ARV, cuando estamos haciendo la formación militar básica y la formación militar específica. Debemos de tener este disco puesto en el pecho, en la zona de la derecha. Hay algunos centros de formación que no se suele utilizar. Por ejemplo, yo cuando estuve en la Escuela de Suboficiales en San Fernando, no llegamos a utilizarlo nunca. Entonces, bueno, hay otras unidades que sí, Ejército del Aire y Tierra, en el CEFOC, creo que se lo utilizan. En el momento que ya aparecemos en el boletín, ya boletineados con el grado, ya automáticamente ya esto no nos lo ponemos, porque ya no somos aspirantes. Ya somos reservistas con grado. Este es otro tipo de identificación que se llama rectángulo de identificación, con el nombre, con el apellido en este caso. Y el negro va para todos los ejércitos, a excepción del azul, que va para el Ejército del Aire. Aquí vienen las dimensiones que deben de tener. ¿Cuándo debemos de ponerlo este tipo de identificación? Pues en la uniformidad de especial relevancia, trabajo y diario. Y va en la solapa del bolsillo izquierdo en este caso. Como veis aquí, en esta siguiente imagen, va situado aquí, encima de la solapa del bolsillo y debajo de los pasadores. Aquí tenéis un ejemplo de un miembro de la Armada y aquí tenéis otro de tierra, pues va en esta situación, en la misma solapa, cogido. Antes se ponía en el otro esquina, pero desde hace un par de años, creo recordar, se ha cambiado de lugar. Antes era en el izquierdo y ahora es en el derecho. Esto también es nuevo, esto fue en el año 2020, el año pasado. Sabéis que la Infantería Marina, la guerrera terminaba en picos, pues sale una disposición, una normativa en la que se elimina los picos y se bordean los cuellos en forma de tirilla, que es igual que la guerrera blanca, la marinera. Y quedarían así. Sería un año de transición para poder utilizar ambos, modelos. Hasta ya este año ya hay que ponerse todos la uniformidad con el de tirilla y ya en los almacenes de abastecimiento ya están dando la guerrera con este tipo de cuello. Esto también es importante. Este es el emblema del ejército que nos ponemos, sobre todo el ejército de tierra y aire. La Armada esto no lo utiliza, que son el emblema del ejército en el cuello, en la solapa del cuello. Y va en la parte de la solapa, en la parte superior, tanto a la derecha como a la izquierda. Este sería el del ejército de tierra. Este sería el rombo que se pone el ejército del aire. El fondo rojo significa cuerpo general. Todos los reservistas deben de llevar el rombo de cuerpo general, porque no pertenecemos a ningún otro cuerpo. Y después, ahora os comento por qué he tachado esto. Después está el jurídico, los jurídicos que se lo ponen también en la misma zona, en ambos cuellos, y el cuerpo de música, los músicos se lo ponen también en esta zona. Esto corresponde a los cuerpos comunes de sanidad. Desde hace unos meses se ponía la Cruz de Malta con la corona y, digamos, las ramas, se ponía también en la solapa. Pero ¿qué ocurría? Que no se distinguía quién era odontólogo, farmacéutico, veterinario, etc. Entonces desaparece este emblema de los cuellos y automáticamente se pone en la solapa el que corresponde a cada, especialidad, que lo veremos ahora más adelante. Esto es muy novedoso también, es nuevo. Esto también ocurre lo mismo no solamente en la solapa, sino en las palas de los cuerpos comunes, de los miembros de los cuerpos comunes, que antes iba la Cruz de Malta con las estrellas de la graduación y ahora solamente se quedan las estrellas de la graduación, pero sin emblema. Aquí tenemos unos emblemas de especialidades fundamentales, en este caso de la Armada. Estos tipos de emblemas solo lo utilizan los suboficiales especialistas. Los reservistas no se ponen esto en las solapas.
Esto significa la especialidad de cada uno, en este caso, pues, administración, hostelería, sonar, maniobra y navegación, infantería marina, etc. Y se ponen a derecha e izquierda de ambas solapas. Solamente los suboficiales. Aquí tenemos otro caso de distintivos de cursos. Estos son todos cursos de la Armada. Como veis, todos son de infantería de marina. Se ponen en la zona donde va el distintivo de reservista, que decimos que era la zona D del uniforme, que está puesto aquí. Esto es muy importante, máximo 3 cursos. Yo sé de muchos militares que se ponen hasta 5 y 6. Entonces, prácticamente llevan toda la parte llena de cursos y en realidad solamente se deben de poner máximo 3. Y también se entiende que los 3 más importantes. Estos distintivos normalmente, el ancla en plata es para suboficiales. Aquí, por ejemplo, este ejemplo creo que es el especialista en electricidad. El azul sería para oficiales y suboficiales y el rojo sería para tropas. Pero el ancla sería en este caso plateado para tropas y dorado para oficiales y suboficiales. Aquí tenemos otros cursos, distintivos de curso que también van en la zona del uniforme, en este caso son de la arma submarina. El óvalo rojo significa que es para oficiales y el verde para suboficiales y marinería. Aquí tenemos otro de seguridad interior, hidrográfico, estos son de la FLOAN, piloto, mecánico, etc. Y estos son de buceo. Y esta P es curioso, me lo preguntan mucho qué significa. Este es el distintivo que llevan los prácticos de los remolcadores del tren naval. La P significa práctico. Que son los que ayudan digamos, a la maniobra de atraque y desatraque de los grandes buques de la Armada en los puertos. Este es muy novedoso, este lleva unos días, digamos, en el boletín, ha salido hace poco. También lo esperábamos los reservistas que pudiéramos acceder a él, pero no ha sido posible y ahora os cuento. Esto es distintivo, lo crea el cuartel general digamos, de la UME y significa que este óvalo es porque ha realizado un curso, CB significa curso básico de emergencias, MTM significa militar de tropa y marinería y CB curso básico de emergencias de oficiales y suboficiales. Como veis, el de tropa y marinería va en plata y en dorado, aunque no se ve muy bien, esto es dorado, va para oficiales y suboficiales. ¿Cuándo se pone esto? Bueno, pues cuando realizamos unos cursos que están aquí en la pequeña plaquita esta que se pone debajo del óvalo, que cada uno significa, ahora vamos a ver lo que significa cada uno. Repetimos que el dorado es para oficiales y suboficiales y el plateado es para tropas. Y este es la equivalencia de estos cursos. CARZUB, en este caso, es para el avanzado de rescatadores en zonas urbanas, e igual en dorado, pero para oficiales. El CARCINUM es para zonas inundables, tropa y marinería y oficiales y suboficiales en dorado. Este igual el CARTER, que es para zonas terrestres de tropa y marinería. Y este que está aquí solo, que es el SEBENMA, es un curso de emergencias tecnológicas y medioambientales. Pone aquí para tropa y marinería, pero entiendo que también lo pueden portar los oficiales y suboficiales que lo han realizado. Entonces, estas, digamos, chapas con el nombre son las que se ponen debajo del óvalo, según se vaya teniendo estos cursos. Aquí tenéis el ejemplo que os comento. ¿Ve? Este es un oficial que tiene el CARZUB, que es este, el rescatador de zonas urbanas, y al mismo tiempo tiene el SEBENMA, que es de tropa, pero que lo tiene puesto en el óvalo porque lo ha realizado, ¿vale? Porque este entiendo que no hay para oficiales. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros los reservistas estábamos esperando que el NIRBUME, que es el curso que realizamos para entrar, digamos, o para ser activado en la UME, un curso de 2 semanas que se hace en la Academia General de Toledo, de Infantería de Toledo, pues esperábamos que entrara aquí en esta relación. Pero realizadas consultas al cuartel general de la UME, se nos dice que el curso NIRBUME es un curso de instrucción militar. Entonces, no es un curso avanzado, digamos, un curso básico de emergencia. Y por tal motivo no tiene, digamos, cabida en esta normativa y en este distintivo. Esperemos que más adelante esto se llegue a regular y posiblemente pues podamos, digamos,
llevar el distintivo del NIRBUME. Pero bueno, de momento en un principio no entra en este tipo de distintivo. Aquí tenemos otros distintivos también de la Armada, que en este caso es el hidrográfico y este es de buceador de combate, creo que es, que van en la zona D del uniforme, que es donde va el distintivo de reservista, con sus pasadores, su letrero de identificación y la especialidad de maniobra y navegación, creo que es, parece ser que es un suboficial. Estos son cursos distintivos del Instituto de Historia y Cultura Militar, que van también en la zona del uniforme, y que se suelen otorgar cuando se realiza el curso de cada materia. En este caso, fortificación poliasética, introducción a la historia, heráldica, patrimonio, etc. Estos cursos los da el Instituto de Historia y Cultura Militar de dos tipos o de dos formas. Hay unos que se dan durante una semana, que con ese curso no se tiene derecho al distintivo, porque este distintivo tiene que salir publicado en el boletín. Estos son normalmente para cursos más amplios, que creo recordar que duran unos 6 meses o 8 meses. Una vez superado el curso es cuando se te concede el distintivo, que es cuando, y sale publicado en el boletín, claro está, cuando se lo pueden colocar en el uniforme. Este distintivo también es nuevo, que es, se llama distintivo de mérito, y se utiliza, o se otorga, mejor dicho, a aquellos miembros de las campañas antárticas, es decir, va en la zona F del uniforme, que es este, normalmente para miembros de la Armada, y que han realizado precisamente pues eso, campañas antárticas. Siempre nos dice aquí a bordo de buques de la Armada que desarrollan proyectos científicos como el Hespéride, el Mahón, etc. Este se lleva en el diario Gala y especial relevancia. Todos estos tienen que estar publicados en el boletín, en el boletín oficial de defensa para su portabilidad. Aquí tenemos otro que también es nuevo, del año pasado, que es el distintivo de mérito de Juan Sebastián Elcano, va sobre el F también, y se otorga a aquellos militares, no solamente ya de la Armada, sino por ejemplo de cuerpos comunes o de otros ejércitos que han estado embarcados a bordo de un buque de la Armada y bueno, que han completado, digamos, la vuelta al mundo, que han realizado la vuelta al mundo. Tiene que ser una vuelta al mundo total, es decir, de todo el globo. Esto es un distintivo curioso que muchos no saben de su existencia, que se llama gola. Esta gola es una especie de chapa metálica que se pone en el cuello, como se ve en este uniforme. Este es de la Armada, que también existe en otros ejércitos, y su significado, solamente como dice aquí, se lleva en el uniforme de gala, diario y trabajo de los oficiales. También lo puede usar el comandante de guardia o el oficial de guardia de seguridad, en este caso de la UCO, donde esté, el abanderado, en este caso en un desfile, y los guardiamarinas con los mismos cometidos que hemos dicho antes. Es decir, solamente se puede utilizar esta gola en estos, digamos, momentos. Hemos visto en el desfile del Día de la Hispanidad reciente de que iban muchos con la gola, porque eran el abanderado. ¿Qué significa esta gola? Bueno, pues esta gola lo que significa es una representación muy estricta y pequeña de las armaduras que se llevaban antes, en la Edad Media. Entonces esto representa quizás, digamos, la armadura que se llevaba en aquella época y es como una especie de, digamos, de recuerdo de aquella época. Aquí tenemos un parche de identificación. Va en el cortaviento de la Armada, en este caso aquí va el arma que pertenece, en este caso arma submarina, es un oficial porque lleva un óvalo rojo, el distintivo de nacionalidad, el grupo sanguíneo y el nombre y apellido. Bueno, y aquí tenemos ahora cuándo nos podemos poner los uniformes. Nos dice el reglamento de uniformidad que debemos de portar el uniforme los militares profesionales tanto en situación activo como en la reserva. Y nosotros, los reservistas, nos dice el reglamento, en situación de disponibilidad, compromiso vigente en este caso, tanto activado como no activado, en actos castrenses y sociales, actos de celebración de UCOs, tanto nacionales como internacionales, y los reservistas que pasamos ya a honorífico, nos podemos poner el uniforme solo en actos organizados por la UCO en la que ha quedado inscrito el reservista. En este caso, caso específico, que yo he quedado adscrito a la Unidad Militar de Emergencia, el 2º Batallón,
pues me lo podría poner en los actos que me invitara el batallón. Como sabéis, el uso del uniforme hay que comunicarlo a la subdelegación de defensa por medio de un modelo, que me he permitido insertarlo aquí, que sabéis que lleva los datos personales, el artículo 67.4, que es al que se remite la solicitud. No es la solicitud, es una notificación. Nosotros no solicitamos, notificamos que nos vamos a poner el uniforme. Y ponemos el día, el lugar y el motivo a lo que vamos. La fecha se firma por el reservista y se manda, antes se hacía por registro, pero ahora dan la opción de que se mande telemáticamente para más comodidad. Antes había que adjuntar a este impreso la invitación del regimiento o del, digamos, el organismo civil por el que nos se invitaba, y había que adjuntarlo a este tipo de impreso, pero ya no es necesario, solamente se manda, se comunica a la defensa que vamos a vestir el uniforme tal día en tal sitio, y ya después el Ministerio de Defensa a veces contesta y otras veces no contesta por la premura de que se haya presentado más bien tarde, ¿no? Entonces hay veces que se manda el escrito contestando a la defensa de que se da por enterado de que vamos a usar el uniforme tal día y en tal acto. Aquí tenemos los tipos de uniforme que conocemos todos. Esto va de mayor a menor. Etiqueta, que es el máximo, corresponde, yo siempre pongo la correspondencia con el civil, es decir, cuando vamos a un acto donde van civiles de smoking, pues entonces nosotros tendríamos que llevar etiqueta. Normalmente en la invitación, cuando invita al militar, se suele poner el tipo de uniforme que va acorde con el acto. En este caso, el de etiqueta pues corresponde al de smoking con el civil. Gran etiqueta, pues al frac y chaqué del civil. Gala nos dice compatible en actos de etiqueta y gran etiqueta. Es decir, hay veces que vamos a una comida, los reservistas, donde se exige, donde se pide etiqueta y gran etiqueta, y perfectamente podemos ir con el de gala. Es compatible. Los actos de especial relevancia. Este tipo de uniforme es poco conocido, pero que se corresponde a la media etiqueta. La media etiqueta es chaqueta y corbata. Traje oscuro, y se utiliza en presentaciones, despedida de UCO, ascensos, izados, arriados de bandera, etc. Es decir, cuando ascendemos y tenemos que presentarnos la delegación por el ascenso, pues tendremos que ir de especial relevancia. Ojo, siempre y cuando el jefe de la UCO diga lo contrario, es decir, que si te dice el jefe de la UCO que tienes que ir de gala o de cualquier o de diario, pues hay que ir a lo que diga el jefe de la UCO y no lo que diga la normativa en este caso. El de diario es el más representativo y común de las Fuerzas Armadas. Se usa, es decir, no se especifica el tipo de acto, pero es muy usado es decir, cuando no se especifique qué tipo de uniformidad hay que llevar, pues entonces pasaríamos a diario. El de trabajo es el que se utiliza en el interior de la UCO. El de campaña, que como sabéis, lo tenemos en las variantes de piselado árido y piselado boscoso. Se usa en actividades operativas, de adiestramiento e instrucción. Los especiales, uniformes históricos y de época. Y los de educación física, pues el típico, digamos, chándal y las calzonas y, digamos, la indumentaria deportiva para hacer deporte. La uniformidad pues se divide según el reglamento en tres, digamos, grandes grupos, que es el A, sería, cuando decimos modalidad A, diario, modalidad A, pues es para prendas propias del tiempo frío, del invierno. La B para el cálido, para el templado, perdón, y el C para el cálido, que es el verano. La uniformidad de campaña, bueno, todos la conocemos, ya lo hemos dicho antes, que es el piselado boscoso y el piselado árido. Con respecto a este tipo de uniforme, en un principio se quiso regular de que el árido se utilizaría en misiones internacionales y el boscoso se dejaría para los trabajos en la UCO, en el territorio nacional. Pero ya indistintamente se usa uno y otro, tanto en un sitio como en otro. Aquí tenemos un ejemplo de un boscoso, parece ser, de un sargento primero de Infantería Marina. Aquí nos dice que en la uniformidad de campaña, dice, solo se podrá aportar condecoraciones sobre el uniforme de campaña el personal militar recompensado durante el acto de imposición. Es decir, que si en ese momento está en ropa de campaña, pues acude a la imposición y puede portar la medalla. También hemos visto que en el desfile de días miembros de la UME con uniformidad de campaña, que es el negro, digamos, que se suele usar, el 2 piezas negro, y llevaban las condecoraciones en el uniforme.
son casos muy específicos. Estos son uniformidades especiales de época. Nos dicen que no se podrá portar condecoraciones sobre los uniformes especiales, a excepción de los históricos de época. Y aquí habla un poco de cómo deberían ser los uniformes cada uno. El de etiqueta, en este caso, nos dice para actos oficiales, que lo repetimos antes, actos oficiales donde sí se indique que los civiles van de etiqueta, se corresponde con el smoking, y hay que llevar guantes con prenda de cabeza. Normalmente, cuando estamos en el acto, solamente los guantes y la prenda de cabeza se utiliza cuando vamos a la calle o desde el coche que vamos al sitio, por si nos pondremos la gorra y los guantes. Pero en el momento que ya estamos en el acto, ya desechamos, digamos, la gorra y los guantes. Nos dicen, la Armada son oficiales, suboficiales, cabos mayores y cabos primeros permanentes, que esto lo veremos a continuación un poco. Digamos que los cabos mayores y los cabos primeros permanentes en la Armada tienen un estatus especial porque con respecto a la uniformidad se pueden poner, digamos, la chaqueta cruzada y la gorra de plato en vez del, en este caso, del lepanto, solamente para cabos mayores y cabos primeros, permanente. Ahora veremos la diferencia entre el militar temporal y el permanente. Aquí tenemos un ejemplo de uniformidad de etiqueta de tierra, que lleva su gorra de plato, lleva la hombrera roja, en oficiales y suboficiales es dorada, y es un azul un poco más oscuro del que está aquí, con el empleo en las bocamangas. Este sería la uniformidad de gran etiqueta, que corresponde, como dijimos, al frasco cheque en lo civil, cuando vayan los civiles de frasco cheque. Dice que se usará guante cuando se use prenda de cabeza, es decir, que si llevamos prenda de cabeza sí llevaremos guantes, de lo contrario no. Y si un miembro de tropa o marinería está invitado a un acto donde se va de gran etiqueta, pues podrá ir perfectamente de gala. Este es el más común, el uniforme diario, que lo estuvimos comentando antes. Nos dice, es el más representativo de las Fuerzas Armadas, se utiliza el Día de las Fuerzas Armadas en países extranjeros. Esto es muy importante, dice, mujeres con armamento usarán pantalón, es decir, que no podrán usar falda con armamento. Y en la uniformidad diario estamos hablando. Y en la modalidad C se podrán sustituir por el A o B en los actos ajenos a la FAS, es decir, a las Fuerzas Armadas. Se podrá, digamos, utilizar esa modalidad. El de gala, bueno, todos los conocemos. El de gala puesto en rojo para resaltar cuándo lo debemos poner. Pues como dice aquí, en actos de Su Majestad el Rey, entierros y funerales de jefe de Estado, juras de bandera, entrega de enseña nacional, entrega de reales de despacho, reuniones de orden San Hermenegildo, santos patronos y patronas, celebración de aniversario, se refiere a aniversarios de unidades, o, por ejemplo, el 100 aniversario de la creación de la flotilla aeronave, pues entonces tendríamos que ponernos de gala cuando se realice el acto. En la fiesta nacional, Pascua Militar y Fuerzas Armadas, contrayentes, padrinos y testigos en ceremonias matrimoniales. Esto es curioso porque en las bodas, que es a lo que se está refiriendo, en este caso los contrayentes, padrinos y testigos irían de gala. Y los invitados militares irían en un rango inferior de uniforme. Es decir, que si en este caso va de gala el novio y los contrayentes y padrinos, los invitados irían de diario. Es decir, el siguiente en inferioridad de rango. ¿Me explico? El especial relevancia, que también lo estuvimos comentando antes, audiencias de Su Majestad el Rey, despedida y bienvenida de jefe de Estado, Día Nacional de otro país, presentación y despedida de UCO. Normalmente se suelen, cuando nos presentamos en una unidad y nos despedimos, tendremos que ir de este tipo de esta modalidad de uniforme. Presentaciones por ascenso, imposición de condecoraciones, izado y arriados de bandera, apertura y clausura de curso. Con respecto a la imposición de condecoraciones, me preguntó un compañero que cuando se te impone una condecoración, si tenía que llevar las otras. No se ponen las otras. Es decir, cuando se te va a imponer una condecoración y tienes, por ejemplo, 3 o 4, la guerrera debe de ir limpia de condecoraciones. No debe de llevar ninguna. Y digamos, el jefe de la unidad o el que te imponga la medalla, te la coloca en el sitio correspondiente que dijimos, del uniforme, pero sin ninguna medalla.
izados y arriados de bandera y apertura y clausura de curso. Este es el de especial relevancia. Estos son los distintivos de campaña en el uniforme de campaña y trabajo. Llevamos el distintivo de los reservistas, según lo vimos antes, según sea piselado, boscoso o de la UME, con la correspondiente tira de identificación. En este caso lleva el logo del ejército, el empleo y el apellido. Estos son el distintivo de especialidad de los cuerpos comunes, que son una especie de disco que se lo utilizan los profesionales de los cuerpos comunes. Esto se reguló allá por el año 2018, creo que fue, sí, según la normativa. Y esto es a lo que me refería en la otra ocasión. Es decir, desaparece la Cruz de Malta y en los cuellos de la guerrera debe de aparecer, en este caso el jurídico, intervención, los reservistas, no hay reservistas en el cuerpo de intervención, y músicos sí. Y estos serían los emblemas que irían en las solapas de los cuerpos comunes, que son las 6 especialidades que conocemos: médico, farmacéutico, veterinario, enfermero, psicólogo y odontólogo. Ya con este emblema ya se conoce, digamos, la especialidad a la que pertenece el reservista o, en este caso, el militar de cuerpos comunes, que es el que sustituye hemos dicho, a la Cruz de Malta. Estos son los emblemas que llevan en la solapa también los músicos, cuerpos de músicos de cuerpos comunes. Este sería el instrumentista y este sería el director, que lleva la batuta cruzada en la lira. Como sabéis, desde hace unos años ya los reservistas están en cuerpos comunes en música. Con salen con el empleo de sargento. Estos son los distintivos que llevan en los cuerpos comunes, pero ya no en la solapa. Estamos hablando de la solapa. Ya este es el distintivo que llevan en la zona del uniforme, al igual que el distintivo de reservista. En este caso el jurídico sería en azul y el de intervención, que no hay ya, como digo, reservistas de intervención, pues sería el rojo. Este sería igual, pero para los sanitarios de los cuerpos comunes. Lo mismo que el de la solapa, pero ya en distintivo, metálico. Esto igual para los de música, iría el instrumentista y el director. Estas son las tiras que estuvimos hablando antes, de tira de identificación. Esta es para los cuerpos comunes que suelen ponerse en el jersey. Aquí lleva, en este caso, un jurídico, es un teniente jurídico con el apellido. Y aquí igual parece que es un farmacéutico diplomado en Estado Mayor, es un teniente coronel. Estos son los distintivos de la Armada que se llevan en el brazo derecho e izquierdo. Se debe llevar a los dos brazos, según la especialidad. Esto es para cabos primeros y cabos mayores. Administración, alojamiento, armas, etc. Los cabos mayores se asimilan a los suboficiales porque van en amarillo. Sabéis que la tropa va ya en rojo, que lo tenemos aquí también en ambas mangas. En este caso, alojamiento y restauración, energía de propulsión, maniobras, sistemas de operaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo irían estos distintivos, en ambas mangas, tanto en la derecha como en la izquierda. Y aquí lleva el empleo, en este caso es un marinero. Uniforme de invierno, uniforme de verano en la Armada. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que os comentaba antes, de lo que es un cabo primero permanente y un cabo primero temporal. Sabéis que los cabos temporales pues, se le dan de baja a los 45 años, mientras que el permanente no. ¿Cómo se diferencia uno de otro? Pues en la situación del empleo. Este es un cabo primero que lo lleva en la boca manga, al igual que los sargentos primeros, y el temporal lo lleva más arriba, casi ya a la altura debajo de la, digamos, de la especialidad. Y aquí tenemos una foto de un cabo primero permanente, como veis lo lleva en la boca manga, y no usa la marinera, usa ya el traje cruzado de botones, igual que un suboficial. Y gorra de plato, el cabo permanente. Aquí tenemos el distintivo de especialidad complementaria de la Armada de Infantería Marina. Jorge, para Jorge Bañón, no te escucho bien. Si cuando me pase de tiempo me avisas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Estos son distintivos de Infantería Marina, en amarillo cabo mayor y cabo primero, y después el soldado en rojo, y los músicos del cuerpo de música de Infantería Marina igual, con la lira. Después ya vienen las medidas de solamente pongo
los empleos que nos, digamos, conciernen a los reservistas, que como sabéis en la Armada de la Feria de Fragata, Feria de Navío y Teniente de Navío, con la dimensión de las cocas y estas son las estachas, digamos los galones. En los suboficiales igual, las medidas donde debe ir el ángulo del sargento primero, desde donde empieza hasta donde termina las 3 tiras, son doradas, y el brigada igual, con las dimensiones. Porque muchos me preguntan, oye, que he ascendido al sargento primero y no sé cómo me tengo que poner el ángulo. Bueno, pues siempre le paso el power y por aquí digamos, dirigen un poco las medidas que tienen que ponerse. Aquí tenemos el caso cabo primero. Estos son temporales, como veis, el empleo está arriba en la manga. Cabo primero, cabo y marinero. Y esto es muy curioso, que muchos no lo saben. Estos son manguitos que usa el personal civil que presta servicio en la Armada. Se la ponen en la camisa tropical, que es de manga corta, en la Armada le decimos tropical, y se ponen estos manguitos para los conductores y ordenanza. Esto es muy reciente, esto creo que fue el año pasado o el otro. Es decir, que deben de estar uniformados de esta guisa. Estos son los empleos de los oficiales, con las dimensiones de las estrellas y en el lugar donde debe de ir. Alférez, teniente y capitán, igual que los suboficiales, sargento primero, sargento y brigada. Aquí está el cabo primero, cabo y soldado. Y estos son los manguitos de los oficiales del Ejército del Aire, que precisamente llevan una barra aquí. Es curioso porque muchos me preguntan, ¿esta barra qué significa? Bueno, pues cuando vemos venir al oficial, pues vemos que tiene 3 estrellas, pero muchas veces nos tenemos que poner a contar las puntas para ver si es, en este caso, capitán o coronel. Y entonces, para distinguir que es un coronel, que eso es solamente para comandantes, teniente coronel y coroneles, pues llevan esta, digamos, barra que al visualizarla, pues ya sabemos automáticamente que se trata de un coronel, de un teniente coronel o de un comandante, para diferenciarlo del alférez, teniente y capitán. Esto lo suelen usar también la Fuerza Aérea Norteamericana. Y después pasamos al Ejército de Tierra con las estrellas correspondientes, la situación en la que tienen que ir y las dimensiones, las distancias, los suboficiales. Voy un poco ligero. Aquí tenemos el de tierra también, el de soldado, cabo y cabo primero. Esto también es muy desconocido. Esto es la placa de identificación. Esto viene también regulado en el reglamento de uniformidad. Esta placa de identificación la lleva el personal normalmente en misiones internacionales. ¿Qué función tiene esta placa? Bueno, pues esta placa tiene la misión de identificar cuando el militar es abatido, es decir, cae muerto o es herido. Entonces, el jefe de la unidad o digamos, el responsable de este militar corta la chapa por aquí, que está troquelado. El militar se queda con esto en el cuello y este trozo se lo lleva el oficial o el suboficial para dar parte de que ha fallecido o ha sido herido, ¿vale? Entonces, ¿qué significan estas nomenclaturas? Bueno, pues esto lleva una información religiosa y sanitaria. Esto de CATS significa que pertenece a la religión católica. Aquí tenemos el grupo sanguíneo. Esto de no significa exactamente la alergia, si tiene alergias médicas o no, es decir, en este caso no tiene alergia médica. Si tuviera alergias médicas, pondría aquí sí, y se dice que tendría que llevar qué tipo de alergia es. Pero bueno, yo hasta ahora no sé dónde pondría en la placa el tipo de alergia que tendría que llevar. No sé si con un documento aparte o en fin. El caso es que esto te dice si es alérgico o no. Este sí o este no. Aquí viene el ejército a que pertenece y el número que tiene el militar. Y esta es la parte que ya os digo que es idéntica a la de arriba, pero que se troquela, se corta y se lo lleva el suboficial o el oficial al mando. Ya os digo que esto está regulado también en el reglamento de uniformidad. Y aquí os pongo la uniformidad de la UME, que últimamente, bueno, pues son muchísimos los reservistas que están entrando en la UME y hay veces que no saben cómo va el tema de la uniformidad. Pues igual que en cada ejército, es decir, los que están de la Armada, que están destinados en la UME, van igual. Lo único que cambiaría serían las palas, que serían mostazas, aunque aquí han salido un poco amarillas, son mostazas con el empleo, la boina y ya está, lo demás todo del mismo cuerpo. El uniforme de invierno iría igual. En el aire igual, lo único que sí lleva el distintivo de destino, que sería de la UME. En la Armada no se lleva distintivo,
porque así lo dice la normativa. En el Ejército del Aire y en tierra sí se lleva. El distintivo de la UME se llevaría la boina, y en el de tierra llevaría también el distintivo y la boina. Lo demás todo igual que en la uniformidad de tierra. Después en el uniforme de verano igual, en este caso la tropical, mangas cortas, sí con las hombreras de mostaza y la boina. Esta es la indumentaria que se usa en la UME, que es el 2 partes negro, que es la camisola negra. Aquí lleva el distintivo de la UME, que es este. Y esta sería la tira de identificación con el empleo y demás, el ejército. Este es el polo de trabajo que se suele usar con el distintivo reservista y el empleo, aquí en el centro. Estos son los distintivos de destino según el ejército. En este caso, digamos, suboficial de la UME lleva el distintivo, que no es procedente ponérselo, como os digo, porque la Armada no lleva distintivo. Bueno, este prácticamente soy yo. Lo que ocurre es que en un principio, cuando estuve en el cuartel general, se me dijo que se me pusiera el distintivo y después me lo quité. En fin, había varias, digamos, contradicciones con respecto a usar el distintivo en la Armada. Este es el que se lleva en la boina y este en el distintivo de brazo. Este es de cuerpos comunes. Esta sería la pala que lleva el oficial aquí, que es amarilla, aunque sale aquí es mostaza, pero aquí ha salido un poco amarilla, y un manguito. Y estas son las tiras, en este caso, de empleo que se llevan en la camisola negra. Y aquí os pongo también los tipos de uniformes que se utilizan en la UME más común, que es el de trabajo modalidad C, este es el de verano C, este es el de actividades diversas, este es el chándal que se usa para actividades deportivas. Y después este es el que veis en lo del tema de la palma, que se ve mucho este tipo de uniforme, es el rescate urbano USA, y este es el contraincendio. Este se utiliza para rescates de nieve, se le dice el de avispa, y este es el que utiliza la policía militar. Aquí vemos algunas imágenes de la unidad militar de emergencia. Este es un rescate acuático WASA que lleva el típico neopreno. Y después os he puesto aquí unas fichas de cada ejército para que sepamos en cada momento, por ejemplo, digamos, prenda lleva la uniformidad de diario, de gala o de gran etiqueta. Os he hecho aquí un compendio, un resumen para una consulta rápida. Por ejército, aquí está el Ejército del Aire, la Armada, la Infantería Marina, los cuerpos comunes. Y aquí he puesto también algunos empleos de reservistas de cuando se está en la formación militar básica, en las academias. Digamos, las palas que hay que llevar, que son distintas a las que cuando estamos ya con el destino y el empleo otorgado. Aquí está el de Infantería Marina. Y este es el de tierra, con el centro de formación CEFO en este caso, los angulitos que se llevan. Y este es el Ejército del Aire, según sea oficial o suboficial. Y los cuerpos comunes igual. Y aquí hay un compendio de todas las, digamos, empleos. Y aquí pongo también este que es muy poco conocido en la Armada, que es el empleo de intendencia, que es distinto al de las cocas del régimen, del cuerpo general. Es igual, lo único que no tiene la coca redonda, sino un sol, que significa intendencia, representa la intendencia. Y va desde alférez, no existen suboficiales en el cuerpo de intendencia, va desde alférez hasta general de división. El cuerpo de ingeniero igual, en vez de rojo lleva un filito azul, igual, desde alférez hasta vicealmirante. Y después he puesto un vocabulario, un poco de las cosas que hemos tratado en el, digamos, Power, para entender un poco de qué va cada cosa. Unas referencias bibliográficas y el basamento de este Power. Y nada más. Y al final os pongo el correo mío, o sea, de la delegación nuestra de Sevilla, por si alguien quiere que le mande el Power o alguna otra cosa que le interese. Pues nada más, os agradezco ya he estado atento, quizás me he seguido algo de tiempo, aunque hemos empezado un poco tarde con el problema informático que tenéis en el ordenador, y estoy a vuestra disposición, tanto mis compañeros de Sevilla como el delegado que está aquí presente, Antonio Ruiz, pues estamos a su disposición. Y a Jorge Bañón, agradecerle que me haya invitado a esta conferencia, que ha sido para mí un honor, y bueno, espero que haya sido algo divulgativo y de recordatorio para los que ya sabíamos algo del tema. Y nada más. Oye, disculpa. ¿Sí? Hola, Enrique. Buenas tardes. ¿Me haces una pregunta?
Sí, sí, te escucho muy mal, ¿eh? Tengo el sonido muy mal, pero bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola Antonio, te estoy viendo. Nada, mira, quería hacer una pregunta respecto a las filas identificativas, ¿vale? Sí. Mira, respecto a al parche de brazo, yo me pongo el de la unidad. A mí, cuando yo llego a la unidad me dice, toma, ponte este parche de mi brazo y olvídate de la identificación del servicio, ¿vale? Y en cuanto a la tira identificativa, voy a hacerte la pregunta referente a la especialidad. Los reservistas de cuerpos comunes, Sí. en la tira identificativa no viene el pollo de reservista, viene su especialidad. Sí. Cuando yo me incorporé a FAMET ahora en este año, mi jefe, el teniente coronel, me preguntó, a ver, esa gallina que llevas ahí, ¿qué es lo que es? Y bueno, pues esto es digamos, el emblema de reservista y tal. Y bueno, vamos a ver, pero ¿tú qué especialidad tienes? Bueno, yo tengo especialidad de economía. Bueno, pues tú tendrías que llevar ahí la sociedad de intendencia. Porque si queremos que los reservistas se integren en nuestra unidad, tiene que ser uno más y no diferenciarse con un pollo, una gallina o lo que venga. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué los reservistas de cuerpos comunes, cada uno se identifica con su especialidad? Y nosotros tenemos que llevar ese pollo, que bueno, que se lleva por reglamentación, evidentemente, pero que incluso mi teniente coronel y mi coronel me dijo que si hablamos de temporalidad, un militar de complemento es más temporal que un reservista, porque nosotros estamos todos 61 años y el de complemento, cuando acabas tu segundo compromiso, está en la calle. Entonces, nosotros, yo que pertenezco a tierra, en la tira de identificativa en la que viene mi nombre y mi grupo sanguíneo, ¿tengo que ir con la especialidad mía, en este caso de economía de intendencia, o tengo que llevar el pollo, o qué hago? No, te hablo a nivel individual, que me ha ocurrido, no sé si le habrá ocurrido a otros compañeros. ¿Y por qué esa diferenciación con cuerpos comunes que llevan, el jurídico lleva su especialidad de jurídico, el odontólogo lleva su especialidad de odontólogo, y nosotros pues llevamos ese pollo que recuerda a cosas que no tenemos que recordar? Sí, bueno, te he escuchado muy mal porque el sonido me llega muy mal, pero creo haberte más o menos cogido la pregunta. Tú eres de tierra, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, tú en la tira de identificación llevarás el pollo, como tú dices, el nombre y el grupo sanguíneo creo que es opcional, algunos se lo ponen, otros no, y eso y el empleo. Eso es lo que ocurre, que los cuerpos comunes, como dije antes, desaparece la Cruz de Malta con la corona y hay que ponerse, es que es otro tema distinto. Los cuerpos comunes llevan la especialidad. Nosotros no tenemos especialidad, los reservistas no tenemos especialidad. Entonces, generalmente el tierra lleva el pollo con el empleo y poco más, y el nombre. En nuestra plaza, no sé digamos, cuando accedemos a una plaza cuando se aplica la plaza en el BOS, se requiere una especialidad, en mi caso economía o administración o sí, bueno, pero eso no, Israel, eso no es especialidad, ese es el cometido, o el requisito, digamos. No se considera como especialidad. Ahora, la pregunta es ¿qué hago? ¿Nos acogemos al reglamento? ¿Nos acogemos a lo que diga? Normalmente a lo que diga el jefe de la UPO, o el que diga tu superior. Si te dice tu superior que te ponga eso, te pones eso. Eso es así. Tampoco nos tenemos que, digamos, pasar. Dice un refrán que hicieres lo que vieres. Entonces todo el mundo va así, pues ya es mi consejo que te doy. Vale, eso sí, agradezco. José Miguel Pina quería hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí, nada, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la exposición y a la asociación pues, por actualizarnos en toda esta serie de temas que son de gran relevancia. Yo tenía un par de preguntas. La primera tiene que ver con el uso de la gorra de plato, que no tengo muy claro en qué situaciones tenemos que utilizarla, lo que es frente a la gorra que normalmente utilizamos. Y la segunda tiene que ver con la utilización de insignias de carácter no militar. Por ejemplo, me había comentado un compañero que en el caso de poseer estudios de doctorado, se puede portar en la guerrera una insignia relativa pues, a esta titulación. Si esto es así, o en caso contrario, pues bueno, si no procedería. Muchas gracias. Bueno, te contesto. Te contesto al revés, empiezo por la última. Para tú llevar una placa de doctor, tienes que solicitarlo a la dirección de personal del ejército que corresponda. Si eres de tierra, pues lo tendrás que dirigir por escrito a través de la subdelegación de defensa la portabilidad de esa placa, de ese doctorado. Y la dirección de personal te contesta positiva o negativamente, ¿no?
Entonces, una vez que te conteste positivamente, esa publicación tiene que salir en el Boletín Oficial de Defensa y es cuando te la puedes colocar en el uniforme. Mientras tanto, no. Creo que te he contestado esa pregunta. Sí, Es decir, que tiene que estar autorizado por la Dirección de Personal, en este caso de Tierra, del Aire o de la Armada. Respondiéndote a la otra pregunta, me dijiste que cuando se ponían gorro de plato y boina, ¿no? Sí, eso va en función de la uniformidad, dependiendo del tipo de uniformidad. De todas formas, en los cuadros que te pongo abajo en el Power, ahí te dice cuándo se debe llevar boina y cuándo no. Viene muy, muy específico. Vale, de acuerdo. Por eso he hecho ese tipo de cuadros para una consulta rápida. Hay veces, oye, que tenemos que ir de especial relevancia y no sé qué indumentaria llevamos. Pues lo miras en el cartel y te quitas de duda. De acuerdo, muchísimas gracias. A ti. Orlando, ¿tú querías intervenir? Sí, buenas tardes a todos. Quería hacer una pequeña puntualización y una duda que tengo yo. Con el tema de las liras, la normativa cambió el año pasado, el 17, creo que es del 17 de junio del 20, cambió la normativa sobre cuerpos comunes y cambió el tema de lo de la Cruz de Malta, las liras y todo esto. Ahora los suboficiales y oficiales llevamos lira laureada y la tropa sigue llevando la lira normal. Es decir, es una pequeña... nosotros entramos como suboficiales, pero veréis músicos, que en este caso son tropa, que no llevan las liras laureadas. Y yo tengo una duda, porque la parte del uniforme, yo estoy destinado en el cuartel general de la División San Marcial, estoy en la unidad de música. Yo voy vestido normalmente con uniformidad del Ejército de Tierra y tengo una duda con el tema del orden de los distintivos de especialidad y el de reservista. ¿Cuál pongo primero? ¿El de reservista o el de especialidad? Bueno, en este caso tendrían que ir los dos parejos, si estás autorizado al llevar el de la especialidad. Sí. ¿Especialidad qué especialidad te refieres? Música. Los que hemos visto azulitos. Música, que hay pues parejo uno al lado de otro. Primero el de reservista y a continuación el de la especialidad. Correcto, o sea, y en la zona correspondiente que hemos dicho que es la D. Correcto, sería siempre primero el de reservista y después el de especialidad. El de especialidad, sí, por ese orden, sí, correcto. Vale, perfecto, pues mi duda es solucionada. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Enrique, nos pregunta Salva Miralles si en el árido del Ejército del Aire tenemos que llevar el distintivo de reservista voluntario. En el Ejército del Aire, sí. Normalmente se lleva también el Rokiski, que es el emblema del Cuerpo General del Ejército del Aire. Y junto con el Rokiski va el distintivo de reservista, ahí siempre. Siempre y cuando el tipo de uniformidad que dijimos que se llevaba, en el de diario, gala y especial relevancia. En el resto de uniformidad no, ¿vale? Bueno, se llevaría el distintivo de reservista, pero ya en el parche este pequeño de colores, según sea mi meta o boscoso, o negro de la UME. ¿Alguna cuestión más? Yo simplemente hacer una puntualización con respecto a la concesión de condecoraciones. Enrique se ha referido a que hay un cupo anual. Vale, pues aparte de ese cupo existe lo que se llama el cupo extraordinario. Entonces, que es donde los reservistas tenemos más opciones a entrar. Porque en el cupo ordinario muchas veces las condecoraciones están comprometidas y nosotros somos los últimos. Quiero decir que personal pues, que tiene que hacer méritos para un ascenso o cosas de este tipo se le suelen otorgar con más facilidad. El hecho de que sea cupo ordinario o cupo extraordinario no devalúa en ningún momento la condecoración, pero que sepáis que en cualquier momento os podría proponer, en base a lo que ha comentado Enrique, para esa condecoración. ¿Alguna cuestión más?
Bueno, pues sin más, Enrique, darte las gracias. Antonio, ¿querías intervenir? Sí, Antonio, abre el micro, que no se te escucha. Vale. Ahora, sí. Que, bueno, pues aparte de que ha estado muy bien Enrique, yo quería simplemente hacer una valoración al estudio que él ha hecho de las medallas, las condecoraciones que se han dado en este primer semestre. Y es un número bastante elevado. Estamos hablando de 305 en total, ¿no? De las cuales 284 me parece que ha reflejado en el cuadro son de la Operación Malmen. La verdad es que son muchas para los reservistas y es un auténtico honor haberlas conseguido con el esfuerzo de todos. Eso que poco a poco vamos haciendo, como se dice, paso. Y yo, por otra parte, pues si no hay otra pregunta, te cedo, Jorge, la palabra, pero vamos, ya sería para despedir esta jornada. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta especial? Pues nada, si hay una hemos pregunta anunciado... que ha hecho Fran. Dice, los que tienen prenda específica de cabeza sustituye a la gorra de plato. No sé si lo has visto, Enrique. ¿Cómo? Perdón, repite, es que no te escucho muy mal. Sí, Fran ha hecho una pregunta. Dice, los que tienen prenda específica de cabeza sustituye a la gorra de plato. No entiendo bien la pregunta. Yo tampoco. Bueno, prenda de cabeza se entiende que es gorra y boina y gorra de plato. Son ambas la prenda de cabeza. Ya digo que tanto uno como otra se pone en función del tipo de uniformidad, que eso lo podéis ver en el cuadro aclaratorio que pongo al final del Power. Que por cierto, no sé si Jorge tiene a bien colgarlo en la página web de Ares, por si alguien... Está colgado ya. Está colgado, estupendo. Está colgado. Perdón. Mira, Enrique, si te parece, dejamos paso a... Me pregunta Santiago Carrasco si a él le gustaría intervenir en lo de la especialidad del Ejército de Tierra. ¿Le damos paso y que... Jorge? Sí, claro. Sí. Santi, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a ver si soy capaz de poner el vídeo. Sale fatal. Lo voy a quitar porque estoy en la habitación del chico y detrás hay un poco de todo. Lo voy a quitar el vídeo y simplemente respondo a un par de cosas con el permiso de Enrique, que me ha encantado la conferencia, me ha gustado muchísimo, me parece que se lo ha trabajado enormemente. Tiene esa vena marinera que no puede evitar, no puede ocultar, pero está fantástica. Me ha encantado la conferencia, creo que es magnífica, creo que en algunos aspectos es muy esclarecedora y yo, como miembro de la Junta Directiva de Ares, te agradezco muchísimo el esfuerzo de haber hecho este estudio y de ponerlo a disposición de todos nuestros compañeros reservistas, porque ciertamente es un asunto que creo que tiene gran demanda. Los que somos muy antiguos, yo soy reservista desde el año 2004, creo que fui de los primeros 4 o 5 brigadas que ascendimos de sargento primero a brigada del Ejército de Tierra junto con 4 o 5 compañeros de mi promoción, que debemos ser los más antiguos. Y siempre nos hemos topado con lo mismo. Digo esto porque llevamos muchos años tratando de trasladar a nuestros compañeros nuestro conocimiento, nuestra experiencia, que hemos ido alcanzando un poco a base de golpes, porque nos hemos llevado pues todas las bofetadas de empezar sin saber qué hacer ni siquiera con la ropa que llevábamos, con poca instrucción, con poca información y un poco aprendiendo sobre el día a día. No quiero deciros nada más que yo, el primer distintivo que me dieron cuando no existía el distintivo de reservista fue un distintivo de logística y al día siguiente de darme el suboficial mayor el distintivo de logística, un teniente me regaña porque dice que porque hay un sargento con distintivo de logística que es una especialidad propia de la tropa. Pues así, bofetada tras bofetada.
hemos ido aprendiendo y me parece que este trabajo que has hecho es absolutamente imprescindible porque la formación que se da a los reservistas en los centros de formación militar básica sobre todo tipo de materia de protocolo, uniformidad, tratamientos, orgánica, es bastante deficiente, ¿no? Entonces, la asociación creo que tenemos una responsabilidad importante en esto y tanto César Pintado, que tiene una conferencia bastante buena en protocolo, como esta tuya en materia de uniformidad, me parece que son fundamentales y elementales. Me gustaría ya en lo más concreto responder al compañero del Ejército de Tierra, Israel, que ha comentado el tema de la cinta de identificación en el uniforme de campaña. Aclararle que no es una cuestión de lo que le guste o le deje de gustar al jefe de unidad. El jefe de unidad no es el que hace el reglamento, no es el que hace la orden ministerial de uniformidad en las Fuerzas Armadas. Yo estoy de acuerdo con Enrique total y absolutamente en que donde fueres haz lo que vieres y no conviene cabrear al jefe de unidad el primer día ni el segundo, pero en cuanto sales de la unidad, deprisa, corriendo y sin tardar un minuto, debes de poner tu uniforme como manda la orden ministerial de uniformidad y no como dice el jefe de unidad, que lo que demuestra, en mi opinión, es una cierta incultura y falta de interés por la normativa del personal al que manda. Los reservistas del Ejército de Tierra no tenemos especialidad fundamental ni tenemos especialidad complementaria en el caso de los suboficiales y la tropa. Tenemos una cosa que es un invento, en mi opinión, perverso de los primeros padres del reservismo en España, que es esta cosa del área de trabajo y no estoy muy seguro cómo se llama. Se nos publica con área de trabajo y cometido, creo. Área de trabajo y cometido. Es una suerte de equiparación que hicieron a profesiones civiles para aplicarlas en el ámbito del reservismo, pero no están reguladas ni en la ley de la carrera de las fuerzas, ni en la ley de la carrera militar, ni en el reglamento de uniformidad en lo cuanto se refiere a simbología, no están regulados en absoluto esas áreas de trabajo y ese cometido. Y los reservistas no tenemos especialidad fundamental. Nuestro emblema distintivo para llevar en la cinta de identificación es el emblema del Ejército de Tierra. A mí no me gusta nada cuando se habla del pollo, porque no es un pollo, es un águila. Es un águila que está en el Ejército de Tierra desde su fundación y creo que nosotros, entiéndaseme, no como una reprimenda de caimán, de caimanaco, sino con el interés legítimo de hacer cultura militar entre los compañeros. El distintivo del Ejército de Tierra, el emblema, que no distintivo, emblema del Ejército de Tierra es un águila con una espada, una cruz espada de Santiago, que es el que se otorga a los reservistas precisamente porque no tienen especialidad fundamental. Si la tuviéramos en esa cinta y en las hombreras, llevaríamos emblemas de infantería, artillería, caballería, ingenieros, transmisiones o lo que correspondiera, pero no tenemos especialidad fundamental y la orden ministerial de reglamento y el propio reglamento de reservistas, así como la orden ministerial que salió en su momento, donde se explica cómo es la uniformidad en cuanto a distintivos de los reservistas, pues determina que ese es el emblema que tenemos que llevar y, en mi opinión, solamente cabe llevarlo con orgullo. Y la otra cosa que quería comentar es sobre el distintivo de reservista en prendas de calle, gorras, chaquetas que me compro en el Corte Inglés, en fin, hay muchos compañeros, hay una pregunta por ahí y es una cosa en lo que la asociación, yo animo a todos nuestros socios a que sean beligerantes con esto. El distintivo de reservista voluntario, el comúnmente y familiarmente llamado 2 de espadas, es un distintivo militar. No es una chapa que se pone en la cazadora vaquera cuando salgo de fiesta el sábado por la noche. Es un distintivo militar. Y la orden ministerial y la ley de derechos y deberes del personal de las Fuerzas Armadas dicen claramente que el uniforme militar debe de vestirse completo con todas sus prendas, incluyendo emblemas distintivos y divisas, y no se pueden llevar en ningún caso y bajo ningún concepto
emblemas distintivos o divisas militares en prendas civiles. Luego, no se puede llevar el 2 de espadas, el distintivo de reservista, en una cazadora vaquera o en un chubasquero rojo que me he comprado en el Corte Inglés, porque me voy de fiesta con los amigos y quiero que todo el mundo vea que soy reservista. Para eso se compra uno, y perdónenme, porque es que yo veo el distintivo de reservistas, el 2 de espadas, en uniformes asociativos, de los Reales Tercios, de la Liga Naval, de estos, de Maroto y el de la moto. No se puede llevar el distintivo de reservista en prendas civiles. Y no se puede llevar el distintivo de reservista si no se es reservista. Y esto es una cosa que los que somos reservistas y lo somos con orgullo, pues debemos ser beligerantes cuando vemos a un menda llevando el distintivo de reservista en un uniforme de una banda de música de un pueblo. Porque no se puede. Y creo que debemos ser intransigentes con este asunto. Yo creo que lo que es lícito es pues llevar un pin de solapa pequeñito, como llevo yo. Yo no soy de infantería, soy reservista voluntario del Ejército de Tierra, pero fui de infantería y cuando me pongo una chaqueta, pues yo llevo un pin de solapa de chaqueta civil que es pequeñito, apenas como una uña de un dedo, que es de infantería y me lo pongo en chaqueta civil. Pero no llevo el 2 de espadas en tamaño reglamentario del 2 de espadas porque no se puede. Solamente quería aclarar esto y perdonadme que sea así un poco tal, ¿no? Pero si veis a un tío por ahí vestido de Reales Tercios con el distintivo de reservista, le regañáis de mi parte. De parte de Santi, el brigada caimanaco del ET, reservista, que sepa usted que está haciendo el calamar. Oye, Muchas gracias, de verdad, Enrique, porque me ha parecido una conferencia absolutamente magnífica. Te felicito, de corazón. Gracias, Santi. Santi, Gracias, Santiago. Santi, ¿me escuchas? Nada, muchas gracias. Sí, afirmo, te escucho. Apago el micro para que no haya mucho ruido, pero te escucho. Ya. Oye, muchas gracias por tu aclaración y ya sabemos que sí, que es verdad que tenemos que todos que velar por este tipo de situaciones que se dan, que es verdad que se ven muy frecuentemente. Incluso lo que ha dicho Enrique, que también hay con esta clase magistral que nos ha dado, porque yo creo que ha sido una clase magistral, la tiene preparada desde hace mucho tiempo, en la subdelegación de defensa de Sevilla la hemos dado, pero cada vez la están mejorando mejor. Incluso para muchos militares que tampoco conocen bien la normativa del tema de medallas, el tema de uniformidad, que se les olvida y que efectivamente pues tienen también que velar por ir adecuadamente. Ese es el gran asunto, ¿sabes? Y nada, me parece muy bien tu intervención. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al conferenciante? Nada, una pequeña puntualización con el tema que estabais hablando de la prenda de cabeza. En cada unidad llevan una prenda de cabeza. Por ejemplo, yo ahí en el cuartel general llevamos la boina negra con el Panzer IV y el laureado, ¿vale? Cuando estuve en la Academia General Militar, allí se lleva o la normal que es de color caqui, más o menos, o la gorra de plato del Ejército de Tierra. Es decir, depende en cada unidad, se lleva una prenda. Sin embargo, donde estoy ahora no se lleva la gorra de plato. Orlando, apúntese 3 días. En las boinas de la brigada de la ahora División San Marcial no llevamos Panzer IV. No ha habido Panzer IV en el Ejército Español. Creo que es un M46, pero está bien, sí. Perdóname, pero lo tengo en la puerta del cuartel, el Panzer IV. Te haré una foto mañana y te lo mando. Pues ya verás, Orlando, como no es el de la boina negra. Vale, perdón. ¿Alguna pregunta más para Enrique? Ha sido muy denso, la verdad, es que hay muchas cuestiones, pero bueno, yo creo muy interesante. ¿Tenéis alguna duda más? Solamente por si arroja algo de luz a los compañeros que están un poco inquietos con el tema de la boina. Es que ha habido algunos cambios últimamente en el tema de la boina, sobre todo el Ejército de Tierra, que trata de aclararse a sí mismo con estas cosas. La boina solamente se lleva, todo el mundo tiene que llevar gorra de plato en los uniformes de diario, gala y especial relevancia, gorra de plato, excepto
las unidades específicas que tienen prenda de cabeza específica y lo tienen autorizado. Y creo recordar que son únicamente Legión, Brigada Paracaidista y regulares. El resto, incluyendo la División San Marcial, Brigada Aerotransportable, UME, todos estos en el uniforme de diario, gala y especial relevancia deben de llevar gorra de plato. La boina solamente se lleva en el uniforme de verano, diario C, si no me equivoco, Enrique, corrígeme por favor. Diario C se lleva boina y con el uniforme de campaña en acuartelamiento y sin armas. A excepción de, bueno, como bien dice, pero la UME sí lleva la boina mostaza en todo tipo de modalidades. Sí, porque hacen lo que les da la gana, pero que yo creo que solamente están autorizados la Brigada Paracaidista y la Legión que tienen Teresiana y el Talbot de regulares. Voy a consultar, te voy a reconocer que en el caso de la UME tengo alguna duda, pero sí que puedo aseguraros que, por ejemplo, las unidades acorazadas y mecanizadas que hemos tenido siempre boina negra, antes se llevaba la boina negra con el uniforme de diario y de gala y desde que salió la última normativa hay que llevar gorra de plato. Solamente se puede llevar en uniforme de campaña y en diario C o modalidad de verano del uniforme de diario. En el caso de la UME te reconozco que ahora mismo no lo recuerdo. Si tú dices que sí, pues obviamente es que sí porque lo has estudiado. De hecho, Santi, la uniformidad de la UME está todavía por regular. Es decir, está ahí en un, digamos, espacio vacío que todavía no saben cómo va a ser la uniformidad de la UME. Entonces, por eso prácticamente se usa, digamos, la uniformidad de cada ejército al que pertenece cada uno, con la especificación de que hay que llevar las palas mostaza y la boina mostaza, para diferenciar que son de la UME. Es como está regulado ahora actualmente, pero que está todavía por desarrollar el tipo de uniformidad de la UME. Y además la UME cada vez más se parece a la Armada en cuanto al número de uniformes a tener en el armario. Sí, lo cual está justificado en este caso por la cantidad de magníficas funciones y magníficas tareas que llevan a cabo y que requieren sin duda pues una gran cantidad de uniformes específicos pues para según lo que estés haciendo, ¿no? Pero que fíjate el fondo de armario que hay que tener, ¿eh? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Eso damos fe los que estamos en la UME, los que estamos en la Armada, que tenemos 2 armarios, porque la Armada tiene también lo suyo. O sea que, en fin, te doy la razón. Bueno, pues, Jorge, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si alguien quiere plantear una última pregunta y cerramos ya la jornada. Ha estado bien. ¿Alguna preguntilla más para don Enrique? Que estamos a tiempo. Nada. Bueno, pues listo, muchas gracias a todos y esperamos veros en algún próximo evento. El lunes hablaremos para los aspirantes a reservistas. Volverá a participar Enrique contándonos un poco cómo es la convocatoria de este año y tendremos una charla con los aspirantes a reservistas a ver si conseguimos que puedan conseguir su objetivo. Gracias a todos en nombre de la Asociación Ares de Reservistas Españoles y que paséis buena tarde. Bueno, yo simplemente un placer. también desde Sevilla y que vengáis pronto.